Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Hola y feliz lunes para todos aquellos que en este momento se pegan de nuevo a esta agenda noticiosa narrada por las voces de los soñadores. Les saluda Laura Bayer desde la cabina de Morada Estéreo, hoy en compañía de Dani Arbeláez en la magia de la consola y por editores de Ciudad Murdoch, mientras esperamos a que George llegue de sus labores de reportería. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora 1290 AM, La Voz de las Estrellas, y a nuestro Facebook Live, ahí en la fanpage de Morada Colectivo. Hoy estamos teniendo algunas fallas en nuestra página web www.morada.co/radio, pero en redes sociales, para los que nos siguen en @moradamed en Twitter y Morada Colectivo en Facebook, estamos colocando ahí el link directo a nuestro servidor para que se conecten directamente a escuchar estas ondas sonoras de Morada Estéreo. Recuerden que estamos muy pendientes también de nuestro WhatsApp 350-666-8436. Nos pueden escribir ahí más información, preguntas y clasificados que quieran promocionar por Morada Noticias. ¿Qué más, Mordo, que contás de esa vida? Hace rato no venías por acá a parchar a Morada Noticias. Sí, primero que todo, buenas tardes. Espero que ustedes, oyentes y todos los que se están conectando a esta hora, este gran noticiero que es Morada Noticias, estén supremamente sintonizados y felices de que este fin de semana pasó supremamente relajado, con un bochorno, un calor impresionante. Claro que esas noticias de este fin de semana no nos dicen las que vías paralelas tan relajadas, exactamente. La vía paralela de los editores de Ciudad. Me alegra, Mordo, que tu fin de semana hayas disfrutado del calor estival. Hay noticias que con mucho calor damos respecto, por ejemplo, a los incendios que se presentaron este fin de semana y otros siniestros más de los que nos toca hablar, pero que también esperamos que desde este registro que hacemos desde el periodismo de la realidad cotidiana aprendamos a leer la realidad global que nos envuelve. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Y por agilidad de nuestro servicio técnico de este servidor, que teníamos caída ahí en nuestra página, les estábamos diciendo, ya la tenemos de nuevo ahí al aire, www.morada.co/radio, para los que nos quieran escuchar desde nuestra página web. Hoy les traemos noticias del viernes en la tarde, cuando tuvimos una actualización de este caso de los 3 jóvenes asesinados en la Comuna 13. Al parecer, lo que tenía antes la Fiscalía y reportado por las cuentas de la Alcaldía de Medellín era un culpable no culpable. Inculparon, al parecer, de un alias Gago, mala manera, un alias Gago, que era el incorrecto. Un chico llamado Jorman resultó capturado y que le decían Gago. Le decían Gago, y la semana pasada resulta que sí cogieron al verdadero Gago, que había sido el presunto culpable, o mejor, sindicado de estos hechos violentos de asesinar y desaparecer a estos 3 chicos de la comuna. Les ampliaremos esta información porque sucedió un hecho infortunado con la manera como el periódico Cubo lo contestó a la ciudad. Antes de seguir con estos titulares, buenas tardes, Yorky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos y todas, gracias por estar ahí conectados y conectadas con nosotros. Llegué un poquito tarde, pero ya llegué luego de ir a escuchar y retribuir la noticia. Gracias, Yorky. Aquí estábamos contando que también estamos actualizando las noticias de fin de semana, qué pasó en Medellín este sábado y domingo, porque el honorable gobierno de la República anunció un apoyo de 50.000 millones de pesos para la construcción del metrocable de Picacho,
pero por otro lado funcionarios del Metro de Medellín fueron denunciados por peculado. Esto quiere decir que posiblemente se estarían apropiando de cositas de las que no debían apropiarse en su función de informadores vendedores, es lo que reporta el Metro de Medellín. Por otro lado, con lo que decíamos más temprano con Emma del calor que hace en la ciudad, 2 pirómanos fueron capturados por provocar incendios en el cerro El Volador. ¿Piro qué? 2 pirómanos. Ah, ya. Y además de eso, desde la Personería de Medellín se reporta una disminución en las tutelas presentadas en este primer semestre del año en comparación al primer semestre del 2018. Además les traemos noticias de Antioquia, ya teníamos una abrebocas con lo que está pasando con el escándalo de la Contraloría el viernes, pero además de eso les daremos actualizaciones de en qué va Hidro Ituango y además York trae un reporte de cómo se está manejando el discurso de paz en el departamento. Vuelve Chamán Mori con su columna sobre la alcaldía, y hablando de alcaldías, ese es un suceso también infortunado, una noticia que nos llega desde el departamento del Cauca, pues una candidata a la alcaldía del municipio de Suárez fue asesinada con otros 5 acompañantes. Hoy es lunes de economía y hablaremos de lo que nos cuesta consumir y si queremos apostarle a consumir medios de comunicación pagos, a propósito del anuncio de que Noticias 1, este noticiero nacional independiente, dejará de emitirse. También ayer, hace 80 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial y por eso el mundo se une a una conmemoración. Noticias de deportes, tendremos algunas invitaciones en cultura en la voz de Marce. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día viernes 30 de agosto en la ciudad de Medellín no se presentó ningún homicidio, tampoco el día sábado 31 de agosto. Esto nos llena un poquito de felicidad el corazón porque son 2 días consecutivos en la ciudad de Medellín en los que no perdemos seres amados. Sin embargo, el día de ayer, por decirlo muy triste, como que la violencia homicida se pone al día en la ciudad. Fue asesinado Juan de Dios Herrera, un hombre de 72 años en el barrio Moravia, Comuna 4 de la ciudad. Melissa Yasmín Correa Ruiz, una mujer de 34 años, en el sector de la terminal de transporte en la Comuna 5 de Medellín. Juan Camilo Agudelo Velázquez, de 32 años, en el barrio Santa Fe, Comuna 15, y David de Jesús Betancur Uribe, de 62 años, en el barrio 20 de Julio, Comuna 13 de la ciudad. En lo que va transcurrido del año, han sido asesinadas 443 personas, 443 seres amados que nos harán falta en tan solo 245 días. Del 2019 van transcurridos 245 días y ya van asesinadas 443 personas. Queremos entonces dedicar un minuto de vida a todos estos seres amados que nos harán falta, porque nada justifica el homicidio.
tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorados. Continuamos con Morada Noticias haciendo una actualización de lo que pasó con el caso de los 3 chicos asesinados en la Comuna 13 anteriormente desaparecidos. Cuéntanos, Dani, ¿qué ha pasado? Bueno, el pasado 4 de abril fue capturado un supuesto alias Gago, que realmente se llama Jorman y que en su juventud le decían Gago porque tenía dificultades con el habla, y fue capturado en abril como presunto culpable de la desaparición y asesinato de los 3 jóvenes que realmente vivían en Belén Las Violetas, pero que todos estos hechos ocurrieron en la Comuna 13 y que fueron hallados enterrados en una fosa común en la frontera con el corregimiento de Altavista. Este fin de semana se supo que Jorman no era el real culpable, y el periódico El Cubo pues lo entrevistó, y en esta entrevista él cuenta pues como todo lo que ha sucedido con su vida después de esa acusación, que inclusive está viviendo por fuera de la ciudad de Medellín porque se quedó sin casa, sin familia, sin trabajo, y que hasta la fecha de hoy no ha podido conseguir de nuevo trabajo porque su hoja de vida sigue tachada. Esa fiscalía de este país. Realizaron entonces una nueva captura, y bueno, lo que sucede también, y es que no solamente las autoridades se equivocan capturando al culpable, a la persona equivocada, sino que además los medios de comunicación también se equivocan, en específico El Cubo, que este fin de semana, el sábado, coloca el nombre de una de las víctimas como culpable de los hechos. Eso pues es una revictimización muy clara a la familia pues se pone muy preocupada porque además esto empieza a crear otra vez un correlato de que los chicos fueron asesinados porque estaban presuntamente metidos en temas criminales. Y bueno, una historia bien triste ahí que se entreteje con la familia, con los chismes de los vecinos y un montón de cosas. Pedimos rectificación al Cubo. El Cubo finalmente hace la rectificación al día siguiente en otra publicación en la que corrige el nombre del culpable y quita pues al nombre de la víctima de ahí. Pero esto nos deja pues también una reflexión de lo poco cuidadosos que estamos siendo como periodistas y como medios de comunicación para hacer el cubrimiento de homicidios en la ciudad, y lo delicado que es hacer esto porque estás jugando con la dignidad y la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Entonces ahí la familia todavía sigue viviendo un drama desde el año pasado con todo lo que implica este caso. A esta hora saludamos aquí en la línea telefónica a Hernando Muñoz, el decano de Morada Noticias. Hernando, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo muy especial. Yo no puedo decir que estos días son días como para estar felices, aunque sí tenemos que tener la fuerza para continuar pues, con lo que pasó en el Cauca esta mañana y demás. Pero bueno, aquí estamos y hay que seguir adelante. Ahí lo duro, Hernando, es ver cómo tantas noticias que incluso nos implican a nosotros los medios han estado por ahí sonando. Esta noticia de la revictimización de los chicos asesinados de la Comuna 13 nos deja unas cuestiones, sobre todo pensar por qué nuestro alcalde tiene tanto afán de salir a decir quién es el capturado y no se ha escuchado ni una sola palabra de la institucionalidad para rectificar lo que sucedió con esta captura. ¿Qué pensás vos? Pues primero que no seamos tan inocentes en el sentido de esperar eso de esta administración, y mucho menos que lo hubieran hecho rápido. De hecho no lo han hecho y es un error craso, garrafal. Yo creo que uno tiene que volverse a hablar desde el corazón, desde la mirada, pero con la rigurosidad y la verdad que estos espacios y que ese tipo de situaciones necesitan. Es decir, un alcalde en una posición en la que está de dirigir toda una ciudad no puede salir a la ligera a poner nombres, y mucho menos a poner nombres que señale sin estar seguro. Eso
eso hace daño. Fíjense con todo este tema de las falsas noticias y demás que se ha dado en todos los niveles, con el tema de acoso sexual, con el tema de político, con el tema de las alcaldías, con todo esto, como una noticia falsa vuela y hace tanto daño al ser que se la han indicado, se la han pegado como un rótulo, y no podemos seguir haciendo eso. Yo creo que el llamado para los medios es la rigurosidad y el respeto, pero sobre todo la mirada de un alcalde. Pero bueno, yo lo que digo, que no seamos inocentes y no nos sorprenda, es que el alcalde Federico Gutiérrez nos ha acostumbrado a no por eso hay que decir que se tiene que aceptar, y por eso tenemos que hacer la crítica y el llamado respetuoso al alcalde de que salga a rectificar y que el nombre de ese muchacho al menos se resalza de esta manera tan simple, aunque ya quedó con esa pega ahí y ya quedó con ese rótulo muy bien pegado en la frente. Es muy triste que un alcalde salga en su papel, en su lugar de directivo, de líder de una ciudad, a poner este tipo de rótulos a la ligera. Pero también, como todos dicen, y en este fin de semana se volvió a escribir en El Colombiano algunas editorial sobre el tema de que él se siente un sheriff del lejano oeste, y que, sintiéndose un sheriff, un comisario del lejano oeste, pues este señor actúa de esta manera. Eso, más que ponerlo a él contra la pared o lo que sea, es hacerle un llamado a la reflexión y decirle al alcalde, por favor, tenga cuidado, estas cosas no se hacen. Y así seguimos. O sea, lo que pasó ayer con la visita, y antier, creo que del presidente Duque. Ojalá fuera Santos todavía. ¿Cómo? Y todo el recorrido que hicieron y mostrando los triunfos y las cosas, y yo aquí soy. Yo vuelvo y digo que el alcalde sería un muy buen caso de estudio de unas masculinidades hegemónicas, de unas masculinidades guerreristas, de unas masculinidades que no se necesitan más en este siglo. Precisamente conversábamos con Andrés Tobón, porque esta administración, muy conectada con lo que dice Hernando, hace las cosas muy rápido. Entonces, para juzgar a una persona termina equivocándose, pero entonces no hace las cosas rápido para tratar de reivindicar el nombre de esa persona. Hoy le preguntamos al secretario de Seguridad, Andrés Tobón, sobre si ya se tenía en cuenta, o bueno, qué es la que ya se habían acercado a Jorman Villa, que es la persona afectada directamente, y obviamente su honra. Ya se habían acercado, ya le habían pedido disculpas, y esto es lo que nos responde el secretario de Seguridad, Andrés Tobón. Una preguntita sobre Jorman Villa. ¿Se han comunicado con él? ¿Se le ha pedido disculpas en torno a la confusión que hubo? Yo te cuento, eso es un asunto de la Fiscalía General de la Nación, quien solicita una medida orden de captura ante un juzgado. El juzgado, al observar las pruebas, entrega la orden de captura. La orden de captura se ejecuta, la Fiscalía le informa a la Alcaldía de Medellín, y de esa manera se hace la rueda de prensa. En este momento se está adelantando un trámite respecto al interior, por supuesto, de las autoridades correspondientes. El alcalde de Medellín no ordena capturas. El alcalde de Medellín no ordena capturas. ¿Qué dice Hernando ahí? No, pues es que uno tiene que, así como dice una amiga mía, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿cierto? El trabajo sucio en este caso es disculpar a un señor alcalde imprudente en una manera brutal de hacer una rotulización de alguien de esta manera. No, claro, el alcalde no ordena capturas, pero el asunto no es la captura, el asunto es la forma como se dice y sus declaraciones al respecto, y el nombrar a este tipo. O sea, ahí hay un asunto que va más allá. No le estamos preguntando al señor secretario pues si el alcalde o no, cuáles son las funciones del alcalde. Lo que pasa es que un líder, un alcalde de una ciudad, no puede salir, así sea función suya o no, a decir en público cualquier cosa porque sí, sino que la tiene que pensar y la tiene que reflexionar, y sobre todo cuando se trata de juzgar a alguien y de ponerle el rótulo a alguien de asesino. Es decir, es hacer el trabajo sucio, y es hacer todo el tema de poder entender que a este señor Andrés le toca pues cubrirle la espalda al señor alcalde, pero de ahí en adelante nada más.
Sí, ahí el común denominador es que nuestros funcionarios, los secretarios y el mismo alcalde pues no nos contesten las preguntas que hacemos, sino que simplemente completan el silencio incómodo que a veces deja la pregunta, pero siempre el deber de nosotros es seguirles preguntando. Siempre tendremos que preguntar, pero sobre todo llamar. Y lo otro no es, tampoco le demos solo duro al alcalde, el tema de que hubo también, y que hubo sigue cometiendo una cantidad de errores y una cantidad de cosas frente a este asunto de cómo escribe y de qué dice. Esto no es la primera vez que pasa, y también yo creo pues que ahí hay que mirar la calidad del periodismo que se está haciendo y de dónde viene. Sí, total. Ahí hacemos la invitación para que visiten la página web de www.nocopio.com. Ahí hay en el menú un botoncito que se llama Medios de Comunicación y pueden encontrar ahí ese manifiesto de prensa de cómo hacer cubrimiento de este tema tan duro de homicidios en la ciudad, y periodistas, medios de comunicación que se quieran unir a este manifiesto para que cada vez seamos más dignificantes con las víctimas. Aquí estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de una calle, ni de un cemento, ni de una cosa, son seres humanos a los cuales se le hace mucho daño, y el tema también otra vez de las falsas noticias, que sigue siendo pues al orden del día. Yo creo que ya tenemos que hacer un pare y una mirada, y lo peor es que no solo sucede en estos espacios de los gobiernos, sino ya en todos los lugares, en las empresas y en cualquier institución se está dando a través de las redes sociales. Es una lástima. Además de toda la muerte que siempre nos deja la ciudad por homicidios y por la ola de violencia que estamos atravesando, muchas muertes se quedan en lo deficiente que es nuestro sistema de salud. La tutela sigue siendo ese mecanismo al que la gente acude más para que le garanticen sus derechos, y hay un reporte de cierta disminución de casi más de 1.000 tutelas en 2019, en este primer semestre de 2019 respecto al año pasado. Vamos a escuchar qué nos dice Diana Patricia de la Personería. Ella es la secretaria privada del personero Guillermo Durán, y mientras preparamos el audio les contamos que más de 5.000 tutelas fueron presentadas en el 2019, 5.294, y el 2018 6.877. Ahí el asunto es que hay un incidente de desacato por parte de varias entidades de prestadoras de salud como Medimás, como Sabía Salud, que la hemos padecido tanto y que hemos presentado varias notas sobre eso. Ahora sí, escuchemos qué dice Diana Patricia Guerra. Ella es de la Secretaría Privada del Personero Guillermo Durán. Las acciones de tutela, lo que tenemos de consolidado a julio 31 son 5.294 acciones de tutela frente a 6.877 del mismo periodo del año anterior. En las acciones que de pronto se presentan más son con relación a los medicamentos, con temas de cirugía, tema de procedimientos o temas especializados del médico especialista. Las EPS que tienen más tutela son Sabia Salud, tenemos luego a Medimás, a Comeva, y Medimás en tercer lugar. En un cuarto lugar está Sura, quinto lugar Nueva EPS. De igual manera, pues ya tenemos una saturación con este tema, y lo que se ha venido de pronto presentando mayor es el tema de los incidentes de desacato. En este año tenemos 2.306 incidentes de desacato a julio 31. Tenemos allí también Sabia Salud, Comeva, Medimás, están entre las que tienen más incidentes de desacato. Nos preocupa, a pesar de que no están entre las primeras, pero es porque tienen muy poquitas personas afiliadas, el tema de Sumimédica, a la de los docentes, porque en este año, si bien las otras se han conservado como el mismo número de acciones de tutela o han bajado, el tema de Sumimédica es preocupante porque han subido. El año pasado no tenían ni 30 tutelas y este año tenemos 124 acciones de tutela. Es un incremento muy alto en el tema de las tutelas para los maestros. Ahí está el síntoma que nos dejaron también estos dos movimientos y marchas de los maestros la semana pasada.
están en un punto muy crítico de su salud y bueno, esperamos que la situación mejore mucho más para el próximo año, aunque no sabemos qué nos deparará el destino también electoral y entre otras variables nacionales que tienen que ver con las EPS. Por otro lado, desde el Cerro del Volador nos llega la noticia de que 2 hombres fueron aprendidos por la policía cuando estaban causando un incendio en el Cerro El Volador. Denuncias de la comunidad alertaron a las autoridades y 2 personas fueron capturadas por el delito de daño al bien natural, que tiene algunas penas carcelarias y multas, y en lo que va del año más de 500 incendios forestales se han presentado en todo el departamento de Antioquia. Qué duro esto de destruir el bien natural. Esos datos que son incendios forestales causados, son provocados por alguien en específico. No siempre pues, de manera intencional. De hecho, la policía en la voz de la teniente Erika Ortiz, que es la que nos presenta esta noticia a los medios de comunicación, dicen que no es fácil capturar personas por estos hechos porque pues a veces no es con culpa, es decir, es culposo sin intención. Cuando dejamos, por ejemplo, vidrios, fogatas sin apagar en zonas rurales, ese tipo de cosas, pero yo creo que eso es ser muy culpable. Muchas de las cosas sí es. En este caso sí fue por piromanía. Se les encontró a los sujetos indicados mechas y otros instrumentos para originar el fuego. Tremendo, bastante que estamos sufriendo con esto en los últimos días. Y bueno, el Amazonas ahí sigue latiendo, pidiendo ayuda y encontramos pirómanos encendiendo fuego en el Cerro Volador. Estamos demasiado locos en esta ciudad. En otras noticias de Medellín que pasaron este fin de semana, para tranquilidad de Murdoch, que estuvo viviendo a la fresca este fin de semana y no lo tocaron estos sucesos. ¿Qué más pasó en Medellín? Tenemos que el presidente Iván Duque, como dijo Hernando Muñoz ahorita, pues venía de visita este fin de semana. Le gusta estar como mucho en Medellín, lo reciben muy bien, sus homólogos alcalde y gobernador lo reciben queridos, porque además permite que las ruedas de prensa sean sin preguntas, entonces eso es un beneficio para todos. Pero además de eso, pues lo que nos deja esta visita es que el gobierno nacional va a poner 50.000 millones de pesos para el Metrocable de Picacho. Este Metrocable es una obra de más de 500.000 millones de pesos y se espera que esté lista en marzo de 2020. Sin embargo, pues esperemos a ver con todas estas demoras del nuevo periodo, del empalme, la nueva contratación, si se cumple esta cuota, porque ya que se sale de la administración de Federico, pues sale sin doliente. Pero por otro lado, el Metro de Medellín anunció que denunció a varios de sus servidores, 4 de sus empleados, que se desempeñaban como informadores y vendedores y son señalados por la Fiscalía de peculado por apropiación, concierto para delinquir y delitos informáticos. Aquí nos podemos poner un poquito hipotéticos porque el peculado es un delito extraño, es un delito que... Es como robar. Es como robar, pero no plata o por los laditos, o apropiarse básicamente, que es específicamente el peculado por apropiación. De lo que está acusado Andrés Felipe Arias. Que está acusado Andrés Felipe Arias. Que es como que permitió que una ley que era para campesinos, para que campesinos tuvieran mejores ingresos, esos ingresos llegaran a familias ricas, y como dejó que eso sucediera y se comprobó que los dineros sí estaban por ahí moviéndose en cuentas que no eran, entonces eso es especulado, como que robó por los laditos, no directamente. Bueno. Y como este caso del Metro de Medellín está relacionado con delitos informáticos, entonces póngale que pudo haber sido una recarga que no se hizo completa, o esos saldos que uno se le iban de la cívica y uno no sabía por qué se iban tan rápido. Que uno decía, ¿por qué se fue tan rápido?
Si yo Esto, recargué 10.000, por supuesto, es porque una me alcanzó hipótesis. solo para 3. Exactamente. Esto, por supuesto, es una hipótesis de lo que se lee acá en el comunicado del Metro. Dice que los funcionarios están acusados de estos 3 delitos. Concierto para delinquir es básicamente unirse en un grupito para cometer delitos. Y bueno, el delito informático, esperaremos que dice la fiscalía de estos 4 funcionarios capturados, pero el Metro sí resalta que tiene otros 2.000 que sí hacen las cosas bien. Además de eso, tenemos noticias de Antioquia. Comencemos por el tema que últimamente nos preocupa tanto en el país, con este anuncio de los disidentes de las FARC, y además de eso, las personas de los espacios territoriales de reincorporación y capacitación que dicen desde la gobernación de Antioquia, Yorki. Sí, la directora de la Gerencia para la Paz y el Postconflicto, Tatiana Gutiérrez Pérez, nos conversaba, nos dio algunos datos sobre cómo va los excombatientes reinsertados en el departamento antioqueño. Ella menciona que es muy poco todavía los y las exguerrilleros y exguerrilleras que aún siguen delinquiendo, entonces que no hay tanta preocupación, que la institucionalidad está preparada incluso para seguir la guerra con los disidentes de las FARC, algo que es muy charro desde la dirección de la Gerencia de la Paz, sí. Y que seguimos firmes con el corazón grande. Vamos a enfocarnos en el grupo importante de excombatientes que hoy en Antioquia están construyendo paz y sobre todo están haciendo empresa, que es complejo. Si nosotros en la civilidad de hacer empresa nos cuesta, digamos ello, yo puedo dar fe de que hoy los excombatientes de Antioquia tienen confección en la montaña, con la excelente noticia hace 15 días que están desbordados en pedidos. Están pensando en una estrategia y necesitan que la empresa privada hoy se motive a ayudarlos de alguna manera, porque tienen tantos pedidos que no están dando abasto. Café Paramillo, un proyecto que realizamos en compañía de Fundación Paso y que hoy tiene marca propia y se distribuye acá y en el exterior. Tenemos un proyecto apícola también con Fundación Paso que va caminando y que obviamente es construir de nuevo el medio ambiente. Tenemos un proyecto de jabones, el proyecto piscícola que comprende varios ETCR, proyectos ganaderos. Yo podría dar fe de que constituidos y funcionando como empresa, mínimo tenemos 5 y tenemos alrededor de 64 proyectos que yo los llamo aún proyectos porque necesitan más inyección de dinero, más acompañamiento para constituirse como empresa, pero de verdad es una fuerza de gente que tiene la convicción de que quiere y está construyendo un proyecto de vida alrededor de la empresa. Conectado con lo que dice la directora Tatiana Gutiérrez Pérez, también se le preguntó sobre la empresa privada, las instituciones privadas, cómo vienen aportando a este proceso del posconflicto. Esto es lo que ella nos responde. En este escenario, el Consejo Departamental de Reincorporación y también, casi que por un apoyo muy importante de la ONU, logramos que las fundaciones, un grupo de fundaciones de Argos, del Éxito, de Bancolombia, se vincularon. En mi concepto personal siguen siendo muy tímidas, pero es entendible. Esto es un proceso que hay que, yo lo llamo construir un capital de confianza entre todos, y por eso la gerencia lanzó hace poco una campaña que hemos generado las 4 R's: reconozcámonos, reencontrémonos, reconozcámonos, reconciliémonos y reconstruyamos un país. Nosotros vemos al otro, inclusive entre nosotros mismos, como un extraño, no como un ciudadano, ni siquiera como un ser humano igual a nosotros. Este es un camino lento. La empresa privada ha hecho intentos, ha hecho aportes, pero yo quisiera que llegara rápidamente el momento en que el empresariado se comprometiera mucho más. Yo tengo la certeza va a llegar y nuestro empresariado antioqueño es muy poderoso, es muy fuerte y tiene mucho que aportar. Hoy lo hace tímidamente desde sus fundaciones y Pro Antioquia sí definitivamente abre el escenario a escuchar permanentemente a todos los que estamos liderando este proceso.
Bueno, ahí estábamos escuchando, también nos quedan pues ahí cositas conversaditas. Una es que también la gobernación de Antioquia le pide a el gobierno nacional que descentralice mucho los procesos en torno al posconflicto, ya que varias directrices se toman directamente desde Bogotá, pero no se está teniendo en cuenta entonces cuál es la dinámica que hay con excombatientes en el departamento antioqueño. Es muy extraño este asunto de los gobernadores y los entes alrededor del Poder Ejecutivo. Pollo Gracias. Laura. Del Poder Ejecutivo, es la emocionalidad del asunto, porque es que mientras tenemos reportes de corrupción en la gobernación de Antioquia por parte del informe del periodista independiente Ariel Ávila, el gobernador sigue tirándole hechos de corrupción no solo a la Contraloría, sino también a Hidroituango, entonces como que se pasan un montón la pelota. Y es que yo quiero recordar aquí cuando apenas estábamos empezando a hacer cubrimiento desde Morada Noticias a este tema de Hidroituango, que el gobernador decía como bueno, si esto está pasando con Hidroituango, que le cobren las multas que le tengan que cobrar a EPM, porque aunque yo soy el jefe de la mesa de Hidroituango, el que está usando la licencia ambiental es EPM. Entonces las multas que se las cobren a ellos. Entonces yo creo que el gobernador se está lavando las manos desde tiempos inmemorables. Además de eso, ya que recientemente capturaron al contralor Sergio Zuluaga, lo primero que hizo Luis Pérez en cabeza de su gobernación fue pedirle a la contralora encargada que le pasara por favor el informe de Hidroituango, lo que había lo que tenían ahí en la Contraloría, que todavía no era muy público, 127 páginas de auditoría, y que la Fiscalía interceptó para la investigación del Contralor, y de esas páginas de ese informe se rescata, por ejemplo, lo que dice Dani de las licencias ambientales, que no hubo adecuada licencia ambiental, por ejemplo, en la galería auxiliar de Hidroituango, y esta es la multa que le está cobrando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, a la empresa, y no pueden ser cargados al valor del proyecto, dice la Contraloría, pero por ejemplo ahí el culpable es la gerencia de EPM de 2015. En ese tiempo hay que hacer un montón de retrospectivas a ver a quién se le imputa como cada cosita. Por ejemplo, el hecho de que EPM le aprobara obras adicionales a contratistas sin consultarlo con la Junta del proyecto hidroeléctrico, y eso también es culpa de la gerencia, pero hasta 2018. Por ejemplo, el problema más grande de la sociedad hidroeléctrica es que uno de los socios, que es EPM, es al mismo tiempo contratista. Entonces, como todo queda como tan en casa, no hay un control debido y no hay, por ejemplo, quien controle las funciones de EPM como contratista o por otro lado como socio. No hubo estudio de riesgos de esa galería auxiliar de desviación, no se usó el estudio de ese mismo túnel, sino que se usó uno similar, creyendo que la condición geológica era las mismas, y los responsables de eso son la gerencia de EPM de 2013 y 2015. Entonces, ¿qué pasa con esas personas que antes estuvieron en la compañía y que ya no tienen nada que ver, que puede su vida estar completamente en otra parte? Y lo curioso de eso es que el contrato que le da vida a Hidroituango, que se conoce como BOMT, no tiene todos los requisitos de un contrato interadministrativo y es difícil de ubicarlo en la legislación de la contratación colombiana. Entonces, si no hay ley que diga cómo debemos proceder respecto a todos los errores que se han cometido, cómo vamos a encontrar responsables o más aún soluciones. El informe de 127 páginas de la Contraloría se los podemos dejar por ahí en el Twitter de Morada si lo quieren consultar. Igual seguiremos desglosando y haciendo seguimiento, porque a propósito de Hidroituango, hoy se supone que algunas de las víctimas y organizaciones sociales afectadas por la contingencia de mayo de 2018 debían visitar el proyecto hidroeléctrico para que vieran cómo está,
para que les presentaran todos los avances y los requerimientos que han tenido en las reuniones con esta mesa técnica que dictó un juez de Bogotá, que debía hacerse entre la empresa, las comunidades afectadas y otras entidades que están ahí por ahí revoloteando a ver si este chicharrón de Hidroituango tiene arreglo. Una pausa en las noticias para escuchar a nuestro candidato punquero a la alcaldía, Chamán Mori. Se acerca la elección de alcalde. Elijamos a alguien que reduzca la violencia sin atajos y sin cuentos. Una política de seguridad hecha por administradores, servidores y cuidadores, controla y tramita equivocados, protege a aterrorizados y consuela a descorazonados. Nada justifica el homicidio. Querido electorado, queridos oyentes de Morada Noticias, háganle caso a Laura y a Daniela. A George sí lo veo un poquito como tibio, a veces casi no me hace campaña, pero voten por mí. Yo soy la única opción. Soy la única opción porque soy el único que no se va a poner a hacer daños, porque va a vencer la tentación de hacer el bien. Cuando Daniela pregunta tanto que cómo domesticar este ego, esta vanidad de los candidatos, yo soy el único que tiene la fórmula. Y la fórmula es que mi pereza es más grande que mi vanidad. Ojalá que no me lo vayan a copiar los otros candidatos y candidatas. Pero miren, es vencer la tentación de hacer el bien, es que yo no los quiero salvar a ustedes. Y como no los quiero salvar, no hablo tanto de oportunidad. De ahí estaba el exdirector del INDER diciendo prácticamente que a cada muchacho, a cada joven en Medellín había que darle un balón. Y esto de los balones y del deporte le gusta mucho a los candidatos que son adultocéntricos, que le tienen miedo a los jóvenes o que están, digamos, en un grupo que le tiene que tener miedo, como Juan Carlos Vélez o como Alfredo Ramos. El Partido Conservador, que digamos las juventudes tienen más o menos 50 años en promedio, entonces ellos quieren cansar a los muchachos, cansarlos bastante, tener organizaciones culturales y comunitarias que los puedan alejar y los puedan distraer a que no le vayan a hacer daño a la gente de bien. Y miren tan bonito lo de la pelota en un INDER, porque uno puede hacer que los muchachos tengan las manos ocupadas y uno supervisa bien, y con las cámaras que ahora tienen el tema para captar el sonido, uno puede saber que un muchacho está rebotando la pelota y así que no se está manoseando o que no está manoseando a alguien. Entonces una forma de controlarlas muy inteligente para estos candidatos y candidatas. Voten por Chamán Mori, no se van a arrepentir. Las campañas políticas ya están en debate público. Tomémonos un momento para pensar en lo que sí soluciona la inseguridad y reduce la violencia. Tenemos que elegir un alcalde que fortalezca la justicia, organice el barrio, saque realmente a los pelados de la violencia y acompañe a las mamás de hijos asesinados. Hasta que Chamán no hable de las farras, no voy a votar. No le vas a hacer campaña. No estoy 100% seguro que vaya a votar por él. Ahí queda entonces una pregunta, Chamán Mori, de aquí un voto que no está muy seguro. ¿Cómo va a ser esa propuesta de farras? Vamos en 85%. Bueno, seguro. Ahí está entonces. También esas otras estrategias para subsidiar el placer, arrebatarle el placer a las mafias criminales. Ese control territorial y económico. Antes de pasar a nuestro tema de los lunes, que es la economía y el bolsillo, nos llega una infortunada noticia desde el departamento del Cauca, en el municipio de Suárez. Este es uno de los municipios, a propósito que hoy es noticia, más afectados por las concesiones mineras, por el desplazamiento y por el número de masacres. Sí, este fin de semana desapareció la candidata con otra comitiva que iban en un carro, la candidata
Karina García Sierra a la alcaldía de Medellín. De Suárez Cauca. De Suárez Cauca. Ella desapareció este fin de semana con la comitiva de 6 personas y fue hallada este lunes asesinada, una gran masacre con 5 acompañantes. Hubo uno de los acompañantes que logró sobrevivir, que se tiró del carro antes de que explotara la primera de 2 granadas que tiraron al carro. Dentro de las personas que fueron asesinadas en compañía de Karina García Sierra, candidata a la alcaldía de Suárez Cauca, se encuentra la mamá de la candidata, que la estaba acompañando en ese momento, y un candidato al consejo de ese municipio. Todo es aún materia de investigación, las autoridades aún no se han pronunciado frente a los hechos o sobre posibles culpables, y bueno, es un hecho totalmente lamentable. Esto es una masacre. Ahí lo teso del asunto es que vemos como todo está siendo cíclico. Yo no quisiera ser fatalista respecto al gobierno nacional, pero es muy difícil ver que tantos episodios de nuestra historia que conocíamos bien, que hemos reportado, que incluso algunos recordamos, se están repitiendo. Este asesinato de una candidata a la alcaldía nos recuerda todos los asesinatos de candidatos a múltiples instancias que se han presentado en el país, y en qué contexto se dieron también, porque entonces pasa un contexto donde recrudece la guerra, donde el gobierno nacional no muestra un interés de negociación o una apuesta seria por la paz, donde también se están cerrando medios de comunicación, y ese en realidad es como el centro de nuestro lunes de economía hoy. Llevados por el mercado, el arriendo, el pasaje y otras maricaditas varias. Hay un asunto muy complejo, y es que yo quisiera hacerles la pregunta a los oyentes ya, los que nos están, las personas que están conectadas ahí en el live también, si por el chat de Morada Estéreo nos quieren contestar. Le pregunto directamente a aquellos fieles que nos escuchan, que se dejan contar las noticias por las voces de los soñadores, si estarían dispuestos a pagar una suscripción de 1.000 pesos por escuchar Morada Noticias. Sí, 2.000. ¿Cómo ganó York? No, porque somos piratas. Pero también es, los piratas también es se otra tienen que perspectiva. sostener. Los piratas también comen. Más bien vendemos camisetas. Vamos a comenzar esta conversación con una anécdota que yo tengo cuando vivía en Bogotá, cuando trabajaba en el periódico El Tiempo, que un taxista que me estaba llevando en ese momento a algún lugar, una vez en una fría tarde capitalina, vio en el periódico precisamente para el que yo trabajaba que iba a empezar a cobrar una suscripción por una aplicación que en ese tiempo, no sé si todavía hacía al aire, se llamaba El Tiempo Express, que era como unas noticias premium, o sea, como noticias exclusivas para la gente que pagara una descarga en ese tiempo de la aplicación, que valía como 16.000 pesos. Y la promesa era esa, que a las 6 de la tarde te iban a llegar todas las noticias, pero con un cubrimiento especial, y los espectadores en cierto sentido podían estar un poquito más informados. Esa era como la propuesta de valor, y el taxista me cuenta, me dice, pero yo ¿por qué tengo que pagar por una aplicación si yo ya pago un plan de datos? No, y a mí ahí eso me empieza a generar un poquito de preguntas, porque cuando vos preguntabas hace unos segundos si pagaríamos 1.000 pesos por suscribirnos a escuchar Morada Noticias, yo pienso mucho en las suscripciones que yo tengo. Yo tengo una suscripción a una revista, y es una revista pues que tiene muchísimos temas. Es el Malpensante,
Sí, ok, vamos a hablar claro aquí de marcas, es el malpensante. Y a mí me parece que pues me gusta mucho estar suscrito a esta revista, pues porque es un montón de cosas, o sea, me trae lecturas, dibujos, poemas, crónicas, contenidos especiales que digamos, sí, yo estaría como dispuesta a pagar por ellos. Pero ya luego cuando me empiezan a decir como, bueno, te suscribirías a noticias, yo empiezo ahí a pensar un poquito en, ¿cómo así? Entonces, si no pago por las noticias no van a ser públicas. Y son noticias que finalmente están afectando a todo el país porque son temas que tienen que ver con la seguridad, con entonces la corrupción del Contralor, entonces con Hidroituango. Entonces, si no pago, no me entero. Entonces, como que ahí empiezan ahí mis dudas con este tema de las suscripciones. O sea, yo me suscribo, estoy dispuesta a suscribirme a contenido, no sé, científico, a suscribirme a revistas especializadas, pero a medios de comunicación noticiosos no, porque siento que eso es información que debería ser pública y que es un servicio ciudadano. Bueno, ahí estamos hablando de eso porque anoche, en la emisión de las 8 de la noche y unos momentos antes a través de Twitter, varios periodistas se unieron al anuncio y también en señal de solidaridad a que ya el próximo año, en el 2020, los que tenían la firma de realización del noticiero independiente Noticias 1 decidieron acabar con el informativo. Muchas veces este tipo de cosas están ahí superficialmente con el discurso de que es que nadie consume medios de comunicación o nadie está dispuesto. Noticias 1 más que un noticiero independiente es un noticiero público. Más que independiente, porque se hace con recursos públicos. Lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas y un asunto es la realización, por ejemplo, del informativo, que sí tiene una parte privada, y el asunto público es, como decía Dani, esa asignación en el espacio del espectro, porque el noticiero sí circula normalmente por todos los televisores de Colombia. Y se decide terminar después de que ha sido históricamente uno de los que más escándalos de corrupción ha denunciado, y se cuentan las noticias de manera que no se rinde, digamos, como culto a ningún poder. Hablando de este asunto, de este cierre del medio de comunicación, Mordo, ya que estás acá, vos pagarías 1.000 pesos, no sé, 1.000 pesos cada 3 meses por escuchar Morada Noticias. Pues la verdad, con esta clase de informaciones que me dan, sí, 1.000 pesos una vez al mes, eso no es nada. Imagínese, una vez al mes. Una vez al mes, y que acá una vez. Yo creo que podemos ir convocando ahí a la people, a la YAL, motivando a la YAL. Pero entonces el asunto es que hay dos relatos puestos sobre la mesa. ¿Es realmente este asunto del bien público de las noticias, o pagamos más bien por una especie de mediación? Porque mucha de la información que los noticieros nos cuentan es pública. O sea, si fuéramos, digamos, entre comillas, ciudadanos más juiciosos, o al menos entráramos un poquito más a la dinámica del día a día de los periodistas, podríamos enterarnos de lo que ellos se enteran o nosotros nos enteramos. Sin embargo, hay ese rol que hace de mediador para cuando somos ciudadanos espectadores, que nos cuenta la realidad. Entonces, ¿estamos pagando realmente por acceder a ese bien público de la información, o estamos pagando una mediación? Yo ahí diría lo mismo que dice ese taxista, y es, bueno, si yo ya estoy pagando un servicio de parabólica, un servicio de radiodifusión, porque además tengo que pagar un pago adicional por esta información, y eso tiene que ver mucho con la nueva ley de TICS, que es la ley 152 del 2018, que realmente se llama Ley Reguladora de Convergencia de TV y Medios de Comunicación Públicas, que tiene que ver mucho con eso, no solamente con el contenido, sino los formatos por los que se difunde este contenido y el acceso que tenemos a esto. Entonces tenemos contenidos y formatos y medios. Entonces los contenidos pueden ser públicos o privados, y los formatos y medios también pueden ser públicos y privados, y se pueden ir mezclando. Entonces contenidos, por ejemplo, que son privados se pueden pasar por medios públicos, o contenidos que son públicos se pueden pasar por medios privados, y en fin, y eso ahí empieza una maraña. A enredarse la pita. Pero bueno, expliquemos un poquito
¿Qué dice esta ley, cierto? Es una ley que se entró en debate el año pasado en diciembre, cuando estábamos ahí en plenas fiestas dicembrinas, y se supone que cada ley debe entrar en 4 debates. Pero el presidente Duque, recién posesionado como presidente, le pone carácter urgente a esta ley y dice que no, que se discuta solo en 2 debates, porque es totalmente urgente que se firme la ley. Entonces ahí empiezan varios medios de comunicación, periodistas, comunicadores, personas pues del gremio también independientes a decir, un momentico, ¿cuál es el afán? ¿Por qué quieren firmar esto en pleno diciembre cuando la gente no está poniendo atención? Debatámoslo un poquito más, esperemos los otros 2 debates que se darían al año siguiente, es decir, este año. ¿Qué dice esta ley? Esta ley mezcla un poquito cosas nuevas que tratan pues a los medios públicos con la ley SOPA, que es todo este tema del internet. Y entonces los 5 puntos... La hemos luchado mucho porque es regular o tratar de regular todo ese contenido que circula por internet, y el internet en este momento es un arma supremamente poderosa en la democracia. Exacto. Entonces, bueno, la ley nos la están metiendo como algo muy positivo, porque lo que dice la ley es inyectar muchísima inversión para que llegue internet a los lugares más recónditos del país, y que por medio de internet se pueda consumir estos contenidos que hace tanto la TV pública como la TV privada, bueno, y radio también, radio privada y radio pública, ¿cierto? Entonces es hacer esa inversión. Pero si uno se pone a esculcar un poquito más la ley, encuentra varias cosas. Una cosa es acabar con la oficina de la ANTV, que de hecho ya lo hicieron, si ustedes se ponen a mirar claro, porque ya está funcionando la ley. De las 8 a las 10 de la noche en cualquier televisor de Colombia ya no aparece la publicidad de la ANTV, sino de la entidad que la sustituyó, que es la comisión. Sí, entonces explicamos un poquito eso. La ANTV era el hijo independiente del gobierno, como alguien que recibía recursos del gobierno, pero se había independizado y podía ser esa voz entre los usuarios, las audiencias y el gobierno, y poner quejas. Si la gente se acuerda, pues es un programa muy aburridor que pasan por RCN como a las 3 de la mañana, que es fulanito de tal se queja porque en el programa no sé qué. Defensor del televidente. Exacto. Algo parecido. Ese programa tiene que ver con esa organización. En Señal Colombia, por ejemplo, el programa de la NTV era muchísimo más jugoso, y lo presentaban en un horario en que la gente sí lo consumía y lo hacían más bacano. Pero bueno, esa oficina se acaba y crean una nueva oficina que ya sí está directamente dependiente del gobierno nacional, y en esa oficina hay 5 encargados que están bajo la supervisión directa del presidente. Entonces, cierto, se nos acabó la independencia. Claro, porque entonces ahí decimos, pagamos los medios con nuestros impuestos y con el eventual plan de datos que consumimos, pero entonces, ¿quién está recibiendo esa plata y cómo nos está contando el contenido y las noticias? El segundo puntico de esta ley dice que los funcionarios, esos 5 encargados de esa nueva oficina que va a ser la que va a hacer supervisión a los contenidos, deben ser unos funcionarios que sean ingenieros, abogados o economistas. O sea, eso está contemplado en la ley. Entonces, todos los productores, artistas, periodistas, comunicadores, actores, directores dicen, bueno, ¿cómo es posible que una oficina que se va a encargar de contenidos no haya ni una sola persona a la que le duelan los temas de los contenidos, sino que hay ingenieros, abogados y economistas? Y está por ley, ¿cierto? Entonces ahí ya como que los contenidos empiezan a pasar por allá a un quinto plano de esta cadena. Otro puntico es que se desordena la plata, porque la NTV, digamos que era también muy ordenado en hacer la regulación de este dinero. Entonces habían 2 bolsitas de dinero. Una bolsita de dinero que se destinaban a los contenidos, y era una bolsita bien jugosa, bien grande, y otra bolsita que se destinaba a infraestructura. Pues como ya la ANTV no va a regular esto, sino que lo va a regular esta oficina, pues que va a ser como parte del Ministerio de las TICs, va a ser una bolsita que va a estar toda junta, revuelta, y que ya los medios de comunicación no van a tener los medios de comunicación pública no van a tener claro
que les corresponde a cada uno, entonces como Telepacífico, Señal Colombia, etcétera, y cuánto van a deber invertir en infraestructura o cuánto van a deber invertir en contenidos. Y esto, pues la predicción que tenemos de esto es, entonces es que cada vez van a tener menos recursos, se les va a ir recortando, porque se va a ir invirtiendo en otras cosas, en llevar internet a unos pueblos recónditos, pues que obviamente es importante, pero sí, pero no así, ¿cierto? Ese es como el asunto. Televisión libre y medios de comunicación libres, sí, pero no así. Exacto. Así estamos en este gobierno de 2019. Otro puntico es que esta ley no tiene en cuenta las plataformas OTT. ¿Cuáles son las plataformas OTT? Netflix, DirecTV, y bueno, no conozco otros nombres, pero bueno, todas esas plataformas en las que, a las que ha migrado la televisión. Yo creo que muchos de nosotros, nuestros papás sí, pero muchos de nosotros ya no se sienta a canalear, a hacer el zapping con el control, sino que simplemente entra al servidor al que estás pagando, porque hay unos contenidos ahí que quieres ver. Entonces entras a Netflix y te ves El Testigo de Jesús Abad Colorado, o te ves Frontera Verde, ¿cierto? Pero como esta ley no los tiene contemplados, digamos que no va a haber recursos para los medios de comunicación pública para que puedan tener el músculo financiero para entrar sus contenidos en estas plataformas que son privadas. Por lo tanto, en estas plataformas privadas vamos a resultar viendo solo lo que las plataformas privadas están haciendo, como RCN, Caracol, que tienen su cosa de narcos, etcétera. Entonces ahí un asunto complicado. Y el último puntico es que esta ley propone hacer un convenio con la TV privada, un convenio de 30 años, para llevar a los lugares más recónditos pues los contenidos. Entonces digamos que va a quedar en manos de los medios privados llevar las comunicaciones a los lugares a los que en este momento no está llegando. Entonces, ¿qué tipo de contenido le va a llegar a esos lugares que llevan desconectados años y años del país? No les va a llegar los contenidos que, por ejemplo, genera Señal Colombia, que son contenidos de calidad y que representan la pluralidad del país, sino que simplemente van a llegar contenidos de sectores privados, pues para decir nombres propios, RCN y Caracol, que son de Bogotá y que se quieren seguir imponiendo como el medio de comunicación colombiano. Entonces creemos en todo el país que Colombia es Bogotá. Y ahí lo difícil es contrarrestar y darle voz al resto de las comunidades del país, que incluso a veces nosotros en la segunda ciudad de Colombia nos sentimos aplastados por Bogotá y sentimos que aplastamos, por ejemplo, a otras regiones de Antioquia. Gracias a los oyentes que se conectaron a través de La Voz de las Estrellas en esta hora. Vamos a continuar unos minuticos más para darles las noticias que nos quedaron en el tintero de deportes y cultura. Antes de eso, queremos decirles que los medios impresos, al menos los que consultamos, que nuestros amigos, los más cercanos acá de los locutores de Morada Noticias consumen, como El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía. Semana, que Dani decía que pronto se inscribía a las revistas especializadas, tienen como gancho, por ejemplo, suscripción Soho y Arcadia amarradas con la revista Semana, que es más de noticias, y los otros dos son contenidos más especializados. La suscripción no baja de 200.000 pesos. Así que dense cuenta, piensen que Morada Noticias es un medio bueno para invertirle 1.000 pesitos mensuales. Y ahí les dejamos esta reflexión, que no solamente nuestros medios públicos están cerrando por dinero, también porque cada vez las voces independientes reciben menos apoyo, pero es un tema que tendremos que seguir discutiendo en los micrófonos de Morada Noticias. El cotejo, el fresco, las banderas, el movimiento, deportes en Morada Noticias. El Medellín perdió. Empezaba con Nacional, perdón. Perdió muchos goles en contra, perdió técnico, perdió dignidad. No, es que ya no tiene ni jugadores. Y perdió hinchado, la hinchada sigue firme. No, pasan los años, pasan los jugadores, la hinchada está de fiesta, no para. Sí, el Medellín está en el estadio El Campín en Bogotá jugando contra el último de la tabla y perdió 2-0.
Expertos en resucitar muertos, además. Antecitos de comenzar este noticiero nos dimos cuenta que Alexis Mendoza renunció al cuerpo técnico del Medellín, es decir, estamos sin técnico para enfrentar a un clásico el domingo a las 5 de la tarde. No nos hablemos hasta el martes. Bueno. Pero yo era el clásico, era dije me pega. ¿Y cómo le fue a Nacional? Nacional quedó empatado 1-1 contra Millonarios. El primer tiempo creo que el planteamiento del profe Osorio no fue muy bueno y Millonarios fue superior, pero en el segundo tiempo sí arrasó en el compromiso, aunque bueno, siempre nos pasa infelizmente que la que tenemos no la comemos. Eso no puedo contra Medellín pues, pero contra Millonarios sí nos pasó. La tristeza, la decepción, hermano, pues del lado de Medellín, pero al menos Nacional no perdió, empató, ahí quedó de segundo. De segundo en la tabla. Y también este fin de semana Nairo volvió a liderar la Vuelta a España. En esta competencia de ciclismo se volvió a poner ahí a la cabeza de la general, y además de eso la selección Antioquia de fútbol, la juvenil, se coronó campeona nacional. Las movidas de la selección Colombia, Yorkie. Sí, resulta que Daniel Muñoz, este jugador que viene, para muchos es el mejor jugador que tiene el fútbol colombiano en ese momento, salió lesionado en el partido de esta semana por Copa Águila frente al Tolima. Ya, gracias, bueno, infelizmente por esta oportunidad que se le pierde a Daniel, un gran paso pues que había dado, obviamente se tiene que llamar a otra persona y su reemplazante es otro exjugador de Nacional que también jugaba muy bien. Hasta ahora yo la verdad no lo he seguido mucho en boga, pero era muy buen jugador, que es Jorman Campuzano. Para cerrar este noticiero, escuchemos qué invitaciones nos trae Marce para esta semana en la sección de los puentes. Se busca, se vende, se troquea, lo conectamos con otros para resolver lo que necesita. Hola parceros y parceras, bienvenidos a la sección Los Puentes. Mi nombre es Marcela y hoy, al igual que todos los lunes, los estoy acompañando para comentarles los parches que hay en la ciudad esta semana. Canciones latinoamericanas el día de hoy 2 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Teatro Café Pablo Tobón Uribe. La boletería se encuentra disponible, la general y para los estudiantes. Desde el día de hoy hasta el 4 de septiembre, en el pequeño teatro se llevará a cabo la obra de teatro El Claustro. La entrada es libre con aporte voluntario. Para el día martes 3 de septiembre, Variete Gocera, Bajos de la Choza en Marco Fidel Suárez a partir de las 7 p.m. Música por doquier, tambores caribeños, organiza el Circo Style, va a estar muy divertido. También para el martes 3 de septiembre, Militantes en concierto en el Teatro Café Pablo Tobón Uribe con entrada libre. Y la 13ª fiesta del libro y la cultura llegará nuevamente a Zona Norte en Medellín para darle vida a la ciudad de los libros. Charlas en la tarde, escenarios artísticos, muestra comercial, taller de lectura, escritura y oralidad. El invitado especial este año será Chile. No se les olvide que todos los años se lleva a cabo en el Jardín Botánico. Son 10 fechas desde el 6 de septiembre hasta el 15 de septiembre con una variedad de cosas impresionantes y libros impresionantes que no se lo pueden perder. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que parchen y que disfruten los eventos que hay en la ciudad de Medellín y en todos nuestros barrios. Mi nombre es Marcela, espero que tengan un feliz resto de tarde. Conversación de arte, ciudad y amar. Antes de poner a rodar el último contenido, Mordok nos trae una pequeña presentación, y antes de eso darles las gracias a George Varela y Dani Arbeláez por ayudarme con la realización y por supuesto tener en raticos breves la voz de Mordok, y al inicio de este programa la de Hernando Muñoz, este docente y gran amigo de Casa Morada en la Universidad de Antioquia.
Bueno chicos, quiero despedirme y no antes sin dejarles a ustedes este pequeño mensaje de conmemoración a la Segunda Guerra Mundial que sucedió este domingo. Y este domingo se cumplieron 80 años ya de este suceso mundial y es importante saber qué pasa en el resto del mundo respecto a lo que nos dejó esta huella de este suceso que estudiamos tanto a través de las películas, a través de la escuela. Muchas gracias a ustedes por conectarse con Morada Noticias. Mañana continuamos con nuestro especial electoral. Estará con nosotros en los micrófonos de Morada Estéreo Beatriz Rabe para someterse a su tarot electoral. Muchas gracias a los que estuvieron entonces ahí conectados a 1290 AM, La Voz de las Estrellas, que bueno, ya nos despedimos de ellos ahorita a la 1 en punto, en nuestro Facebook Live, en la fanpage de Morada Colectivo y en nuestra página web www.morada.co/radio. Nos seguimos viendo y escuchando el resto de semana, y para los que quieran seguir ahí en sintonía, entonces les vamos a dejar esta nota que nos hace Murdoch sobre esa conmemoración a la Segunda Guerra Mundial. Chao. Hace 80 años empezó la Segunda Guerra Mundial y ayer varios líderes europeos lo recuerdan como seguramente tú lo aprendiste en las clases de historia. El conflicto se desarrolló en las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, cuando un buque de guerra nazi atacó un grupo de soldados polacos en Westerplatte, Polonia. Este domingo, 80 años después, políticos como Angela Merkel, la canciller de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, el presidente alemán, y Andrzej Duda, el presidente polaco, se reunieron en Varsovia para recordar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En la ceremonia, Steiner prometió que en su país nunca se va a olvidar las atrocidades que se cometieron durante el periodo nazi y le pidió perdón a Polonia. También para honrar a sus muertos, hubo otro evento en Weilum. Una ciudad polaca que fue fuertemente bombardeada por las fuerzas aéreas alemanas y en primer día de guerra. Los que brillaron por su ausencia fueron Donald Trump, que por último momento canceló su visita por el huracán Doria, y Vladimir Putin, quien no fue invitado por el detallito aquel de haber anexado Crimea en su territorio en el 2014.